Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con buenas noticias para el sistema de escuelas públicas del Condado de Montgomery. El Consejo ha llegado a un acuerdo donde financiarán la petición de las escuelas en su totalidad. En otras palabras, las escuelas públicas de Montgomery recibirán $2.300 millones para el año fiscal 2015. Esto quiere decir que el gobierno de Montgomery está financiando a las escuelas 51 millones por encima de lo que requiere el estado de Maryland. El acuerdo unánime de los concejales le permitirá al sistema educacional modernizar ciertos aspectos tecnológicos y estrechar la brecha académica entre las minorías. Y la tasa de desamparados ha disminuido en el condado de Montgomery. El ejecutivo Ike Leggett anunció esta semana que el último conteo oficial develó una disminución del 11.25% en la cifra de desamparados o personas sin hogar en el condado de Montgomery. Se estima que hay 891 desamparados durmiendo en las calles de Montgomery este año, en comparación con 1,004 el año pasado. Algunos están recibiendo servicios, algunos no. Solamente es el número total de personas que nosotros observemos en este día. Un día para contar. Es la manera nacional que el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano es un requisito federal, pues todas las comunidades que participan en el programa federal debe contar su población de personas sin hogar. Las autoridades han acreditado la reducción de desamparados a los programas implementados por el gobierno local. El conteo se realizó durante la madrugada del pasado 29 de enero. Varios voluntarios visitaron las estaciones de metro, bosques, garajes y lugares donde se sabe que duermen las personas sin hogar para descifrar cuántos aún están viviendo en la calle. La buena noticia de la disminución tiene que ver con que en noviembre del año pasado hubo otro conteo y muchos de los desamparados que tenían condiciones de salud fueron trasladados a albergues. Esta noticia es para las mujeres que no tienen seguro médico y son mayores de los 40 años de edad. El programa de prevención del cáncer del condado de Montgomery ofrecerá la oportunidad de inscripciones para aquellas mujeres que viven en Montgomery, que no tienen cobertura médica y que son de escasos recursos. Mediante el programa, las mujeres pueden recibir gratuitamente pruebas de prevención del cáncer como mamografías y el Papa Nicolau. Para inscribirse puede llegar el miércoles 28 de mayo a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde a la clínica localizada en el 2424 de la Reedy Drive en Wheaton. Deben traer prueba de sus ingresos e identificación que demuestre que viven en Montgomery. Para más información, llamar al 240-777-1750. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Lucille Bauer del Departamento de la Policía de Montgomery. Ella nos habló sobre la prevención de robos en los hogares durante los meses del verano. Aunque no lo crean, muchos malhechores se aprovechan de que nuestros residentes salen de vacaciones veraniegas para entrar y robar. Según las autoridades, es importante asegurar bien las puertas y ventanas de su casa antes de vacacionar. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Más de 400 personas se dieron cita para celebrar los logros de varios empresarios de Montgomery.
Por segundo año, el Departamento de Desarrollo Económico de nuestro condado organizó la ceremonia de galardones para empresas pequeñas que se han destacado este año. 11 empresas fueron reconocidas, incluyendo Aquas Incorporated, una compañía de informática localizada en Bethesda, propiedad de una mujer hispana. El ejecutivo Ike Leggett estuvo presente al igual que otros funcionarios locales y federales. Según el ejecutivo Leggett, el evento sirve para darle las gracias a los empresarios por sus esfuerzos y contribuciones a la comunidad, ya que los pequeños negocios constituyen el 96% de todas las empresas con sede en Montgomery. Y ahora vamos abajo de la tierra. Así es, la compañía del agua, la WSSC, permitió que miembros de la prensa y algunos funcionarios viajaran a 160 pies debajo de la tierra para hacer un tour de las instalaciones subterráneas del túnel del agua que están construyendo, el cual se extiende entre los condados de Montgomery y Prince George's. Antes del descenso en un cajón que estaba atado a una grúa de construcción, los participantes recibieron una charla sobre ciertas medidas de seguridad. El túnel se extiende por más de 5 millas y se comenzó a construir en el 2009. Se espera que se complete y esté operacional para el año próximo. La idea de la visita subterránea fue para que el público viera de cerca el trabajo que se está llevando a cabo para la mejora del servicio del agua en ambos condados. Y regresa la celebración del fin de semana del Día de los Caídos a la ciudad de Rockville. Como de costumbre, la ciudad se perfila para el despliegue del festival Hometown Holidays. Esto significa que durante 3 días habrán conciertos, actividades para los niños y comida a la venta en la plaza de Town Square. Y están pautadas más de 30 bandas musicales y se celebrará el festival Sabor de Rockville, donde muchos restaurantes locales tendrán platillos a la venta. La celebración será el sábado 24 y el domingo 25 de mayo de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y el lunes 26, Día de los Caídos, habrá el desfile tradicional y más música. Eso será desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y parece que el verano ya se va aproximando y el Departamento de Recreación tiene un sinfín de campamentos y programas para los niños, jóvenes y adultos para mantenerse activos durante los meses del calor. Las matrículas ya están abiertas, así que les recordamos que no se dilate en inscribir a sus hijos en alguno de los programas ofrecidos. Lo puede hacer por internet, por fax o en persona, visitando las oficinas del Departamento de Recreación en la Randolph Road en Silver Spring. Desafortunadamente se han reportado varios incendios en hogares este año y por lo tanto los bomberos siguen haciendo hincapié en la necesidad de tener instalados detectores de humo que estén en buen estado operacional. Le recordamos que el Cuerpo de Bomberos de Montgomery está disponible para hacerle una visita e inspeccionar sus detectores de humo. Si usted desea asistencia con la inspección de las alarmas de humo en su casa, llame al 311 para pautar una cita con los bomberos. El Buró del Censo está buscando empleados aquí en Montgomery. Así es, tienen unas 1,000 plazas de trabajo disponibles. Resulta que nuestro condado servirá de prueba para el censo del 2020, lo que quiere decir que el buró estará conduciendo un censo durante los meses de este verano para poner a prueba ciertos métodos de conteo en la población de Montgomery. Por lo tanto, están buscando empleados a capacidad temporal para asistir en el proceso. De hecho, han abierto una oficina en Silver Spring. Las posiciones de empleo pagan entre los $18 y $20 por hora. Así que si está buscando empleo, puede llamar a la oficina del censo al 1-888-480-1639.
Y bueno, ya comenzó la temporada de los mercados agropecuarios. Esto quiere decir que los agricultores de Maryland se perfilan para vender sus productos todas las semanas en los mercados al aire libre, donde usted puede hallar verduras y frutas frescas cultivadas en granjas de la zona. Para obtener la lista y horarios de los mercados de agricultores, visite mygreenmontgomery.org. Miembros de la Orquesta Sinfónica de Baltimore llevan ya varios años participando en un programa de mentoría en 12 colegios públicos de Montgomery, donde le enseñan a leer y componer música a los diversos grupos de estudiantes. En esta ocasión, celebramos la culminación del programa en la escuela primaria Highland de Wheaton, donde varios alumnos de cuarto grado tuvieron la oportunidad de participar en dicho programa y aprender a tocar varias piezas de música con flauta. Ya que se va perfilando el fin del curso escolar, los alumnos hicieron un concierto para demostrar lo aprendido. Por supuesto, padres y maestros estaban presentes y muy orgullosos de ellos. Y hablando de correr, parece que aquí en Montgomery hay muchísimos aficionados a ese deporte. Resulta que un grupo de residentes se reúnen semanalmente en el North Farm Park de Rockville para entrenarse. La meta es lograr completar 5 kilómetros. 2 corredoras locales entrenan a este grupo de personas de diferentes edades. El entrenamiento comienza a pasos pequeños y es diseñado para personas que nunca han corrido o no lo han hecho en muchos años. Esto sirve para que se sientan más cómodas al emprender sus carreras. Todo aparenta que ha habido un auge en el aumento de corredores en el condado y la idea es que reciban entrenamiento seguro que los inspire a continuar con este ejercicio. Y aquí le traemos noticia de cómo unos jinetes muy especiales están recibiendo terapia médica con solo montar a caballo. Con la ayuda de 8 caballos en la granja Great and Small, The Boyds, más de 50 personas discapacitadas reciben terapia al trotar a caballo. Cada semana, estos jinetes montan a caballo de forma terapéutica para fortalecer y capacitar sus músculos. Según los voluntarios, el movimiento que hace la pelvis al montar a caballo es muy similar al movimiento del cuerpo humano al caminar. Este programa sin fines de lucro utiliza un terreno donado por el condado, pero también se sostiene financieramente con donaciones privadas y las tarifas por la terapia. Algunos de los caballos que se utilizan para la terapia han sido donados y, aunque no lo crean, otros son arrendados por sus dueños. Unos 100 voluntarios hacen posible que el programa se mantenga a flote y continúe ayudando a las personas discapacitadas con este modo terapéutico innovador. Para más información o si desea servir de voluntario, puede visitar greatandsmallride.org. La Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery se celebrará el 18 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Como recordarán, el año pasado se celebró la primera Gala Hispana de Montgomery, donde más de 800 personas llegaron para apoyar la educación de jóvenes hispanos. Se están aceptando las solicitudes de becas y le exhortamos que anime a cualquier estudiante de college o universidad a solicitar los fondos. Para más información, llamar al 240-277-8072 o visite montgomeryhispanicgala.org. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.